Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión: finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, acciones, el desmadre del mundo. Y como se podrán dar cuenta, nuevamente me encuentro solo. Mi estimado amigo Raúl se encuentra chambeando arduamente, como siempre. Y bueno, no queremos dejar pasar nuevamente un episodio sin poder compartir información que creemos que es importante y relevante para con ustedes. Traemos 3 temitas interesantes. Uno de ellos es, ya las empresas de tecnología lanzaron justamente desde la semana pasada y esta semana el tema de sus flujos, más bien los resultados financieros justamente a la bolsa, principalmente a la bolsa de valores ahí en Estados Unidos, en el Nasdaq, que es justamente la empresa o la bolsa de tecnología. Muy interesante, algunos movimientos que ya se esperaban, pero justamente podemos ver un poquito el comportamiento que puede llevar hacia mediano y largo plazo. El segundo tema que traemos es por ahí uno de los grandes bancos e instituciones financieras que le ha tirado arduamente al tema de las criptomonedas. Pues resulta que al final acaba de hacer una contratación interesante para apostarle a ese mundo. Yo creo que dijeron, no podemos ir contracorriente de lo que el mercado está solicitando y tenemos que hacer nuestras propias adecuaciones como tal. Y tercero, pues hay un tema bastante interesante desde mi punto de vista delicado, pero que incluso pues ya justamente ya se publicó ahora el 25 de octubre las reglas o los datos necesarios para la publicidad o la publicación de los datos personales que podrán ser relevantes para el famoso beneficiario final en temas de la ley de lavado de dinero, con todo el tema que tiene México y el tema del Gafi, ¿no? Entonces, vamos a iniciar justamente con el tema de las empresas de tecnología. Realmente aquí hay un punto bastante interesante. Hemos tenido como un comportamiento interesante el tema de las bolsas, donde hemos tenido casualmente como una variación, donde obviamente las bolsas están a la baja, pero generalmente el lunes, martes hemos tenido como esos pequeños repuntes interesantes de crecimiento en la bolsa y vuelve a la baja. La verdad es que creemos que realmente el comportamiento que se está teniendo por parte de las bolsas va a seguir saliendo a las bajas, principalmente por todos los resultados que se están teniendo a lo largo de los resultados de las empresas, que si bien han tenido un crecimiento en ventas, han tenido o han generado una pérdida efectiva en el tema del rendimiento o de las utilidades previstas. Ojo, de las utilidades previstas o las estimaciones previstas justamente por el tema de las empresas hacia para con sus accionistas e inversores en cuanto al tema de los resultados. Tenemos, por ejemplo, Procter & Gamble. Procter & Gamble ha tenido un crecimiento bastante importante, interesante, pero justamente algo que en su momento hemos llegado a comentar en ocasiones anteriores, con el tema de la inflación, está provocando un costo excesivo o incremento en los costos para el tema de las producciones justamente dentro de las empresas. No es el caso, es lo mismo que está sucediendo justamente con Procter & Gamble. Y aquí lo que sucede es que realmente proyectó y tuvo un incremento en ventas, un incremento en participación y obviamente una muy buena utilidad, pero no vimos así justamente el crecimiento en cuanto a volumen. Lo que estamos viendo justamente es que lo que está haciendo Procter & Gamble Procter & Gamble y al final varias empresas, como lo hemos venido comentando, pues fueron muy claros con su comentario. Vamos a seguir haciendo ajustes de precios porque los costos están subiendo y no vamos a permitir o no queremos permitir que haya una baja justamente en la participación o una baja justa en el beneficio por acción que pueden estar teniendo todos los accionistas a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones obviamente provoca que, pues si bien en cuanto a volumen está habiendo una baja en compra o en posicionamiento en el mercado en cuanto a volumen de productos, sabiendo que Procter & Gamble es una de las empresas más grandes en cuanto a productos de consumo bastante importante, de diferente índole, entonces obviamente eso está provocando que disminuya. No obstante, todos estos ajustes de precios que han venido haciendo a lo largo por el tema de todo lo que hemos vivido, por el tema de la guerra, el tema de los suministros, etcétera, pues al final está provocando justamente que estén haciendo realmente ajustes importantes de tal suerte que puedan generar y seguir manteniendo esos beneficios por acciones, ¿no? La misma situación justamente está sucediendo o sucedió con Tesla. Tesla acaba de lanzar justamente sus números y aquí lo interesante es que Tesla viene de un crecimiento exponencial bastante importante, un beneficio por acción bastante importante, una utilidad interesante, no obstante lo que esperaban, es decir, estas famosas estimaciones que esperan los inversores a la apuesta de lo que esperan obtener en cuanto a la publicación de los resultados trimestrales de las empresas, pues no lo que esperaban, ¿no?
El tema con Tesla es que al final ha tenido un crecimiento brutal en tema de energía, un tema brutal en venta de carros. Entonces, lo mismo ha sucedido con Starlink. Por fin, ya justamente podemos ver a Elon Musk que acaba de ya entrar. De hecho, por ahí salió un video de Elon Musk entrando a las oficinas de Twitter, justamente con un lavabo, ¿no? Pensando un poquito en esta analogía, y queremos pensar que una analogía de decir, pues vamos a hacer limpieza profunda en la empresa. Entonces, prácticamente Elon ya está entrando como el nuevo director de Twitter. Entonces, ha habido varios ajustes. Creemos que al final el tema de las empresas van a tener siempre una apuesta, lo hemos dicho constantemente, esta apuesta a mediano y largo plazo. El tema del corto plazo y justamente con todo lo que estamos viviendo, el tema de la inflación, que al final lo que está provocando mucho esto es que al final los bancos centrales de toda índole estén apostándole de manera particular y de manera importante a sostener y a controlar la inflación, que es un mal bastante fuerte para todos los países, para todo el mundo de manera particular, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues hay que ser cautos con nuestras inversiones en el sentido de que al final hay que apostarle a ese mediano y largo plazo y no quedarnos solamente en el corto plazo, porque es donde podemos perder gran dinero. Y justamente Nancy Pelosi ahí mencionó incluso que perdió grandes millones de dólares en una inversión que ella tenía justamente en una empresa de chips en Taiwán. Y a pesar de que Nancy Pelosi, esta mano derecha y poderosa de Estados Unidos, tiene información privilegiada para de cierta manera manipular o manejar el mercado a su conveniencia, pues hasta ella perdió dinero. Entonces, aquí el mensaje es que al final, que aunque tú seas una persona con información privilegiada, puedes llegar a tener esta pérdida millonaria o esta pérdida de dinero por las inversiones que puedas tener. Entonces, al final es bien importante siempre apostar a futuro, ¿no? Entonces, justamente aquí, dentro de todas estas participaciones, bueno, desde la semana pasada, una de las primeras empresas de tecnología que lanzan justamente sus resultados trimestrales en tema financiero, pues fue Snapchat. Snapchat tuvo una ligera baja tuvo buenos ingresos, la verdad es que tuvo muy buenos ingresos y una utilidad menor a la esperada, pero sí mayor a la comparada de manera interanual, ¿no? Justamente con el 2021. Y lo que sí tuvo un aumento fue el tema de los usuarios activos durante esa plataforma. Entonces, cuando generalmente Snapchat, que es de las primeras empresas que justamente lanza sus números, podemos ver un poquito la tendencia a lo que puede llegar a suceder. Así sucede justamente con todas las demás empresas. Y al final, lo que está pasando es que al final el Nasdaq, justamente esta bolsa de tecnología, pues tuvo una baja en esta semana, en todo este proceso de un 7.5% referente a los resultados que no eran los esperados. Y vuelvo al punto, el tema de esos resultados esperados es esta estimación que justamente hacen de cuánto se puede esperar de utilidades, de rendimientos, de beneficio por acciones, de ventas, en comparación a lo que al ejercicio pasado, el año pasado. El tema es que si bien los números fueron favorables, ¿no? Hubo números bastante interesantes justamente para todas estas empresas, por ejemplo, Microsoft y Alphabet, obviamente esta filial de Google, pues presentaron justamente números atractivos en cuanto a ventas y en cuanto a utilidad, pero no fueron las esperadas o las estimadas justamente por el mercado y por las inversiones. Simplemente Microsoft generó ingresos justamente de 50,122 millones de dólares en el tercer trimestre del 2022, lo que representa un 11% más frente al mismo periodo del 2021, pero aún así no fue lo esperado, ¿no? Además, la utilidad neta justamente de Microsoft fue de 17,600 millones de dólares, que fue $2.35 por acción. Ahora sí que son resultados más bajos de los últimos 5 años, pero al final, en cuanto al final, el crecimiento que han venido teniendo a lo largo de este periodo ha ido en aumento. No ha sido lo esperado, pero ha ido creciendo. Y la misma situación justamente ha sucedido con el tema de Alphabet, ¿no? Donde al final registró ventas por 69,092 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 6.10% frente al año pasado y ganancias de 65,118 millones de dólares, que también obviamente son resultados más bajos de los esperados, es decir, muestran un 3% menor en el caso de Alphabet, esta filial de Google, muestra un crecimiento menor por un 3% respecto a lo esperado justamente en cuanto a los resultados justamente de 2022. Aunque han sido mayores, al final no ha sido lo esperado y es un poquito esta perspectiva negativa que vamos viendo. Entonces yo creo que el tema de las empresas de tecnología van a ir creciendo y como vuelvo al punto, es ir creciendo justamente en ese
mediano y largo plazo para poder llegar a unos mejores resultados. Ahora bien, hay muchos otros factores de otras empresas, como hace ratito que comentaba el tema de Procter & Gamble, que al final este fortalecimiento del dólar que estamos teniendo por la respuesta de la Fed con Jerome Powell de estar subiendo las tasas de interés de tal suerte de poder fortalecer el dólar, genera una repercusión monetaria y financiera respecto a todas las demás filiales. Cuando al final tienes filiales, por ser una empresa multinacional, donde tienes filiales en todo el mundo, al momento del reporte de transformarla a tu famosa moneda funcional o reporta a tu moneda estadounidense, dado que el fortalecimiento de esta moneda, pues el beneficio obtenido por esas filiales al momento del reporteo, pues genera una pérdida y un impacto financiero justamente al resultado neto de la entidad o de la holding que podemos tener en este caso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de factores es lo que puede llegar justamente a repercutir en el resultado o en el posicionamiento de todo lo que estamos viendo con el tema del mercado como tal en general. Entonces, si vemos estos repuntes que comento generalmente los lunes y los martes, vemos un repunte de crecimiento, no nos vayamos con esa finta, porque al final venimos viendo justamente estas bajas a lo largo de todos estos periodos, ¿no? Pero bueno, es algo que queríamos justamente compartir de cómo está comportando, porque al final sabemos que a muchos de ustedes puede ser que les guste justamente las inversiones. A un servidor siempre lo he comentado, la verdad es que me encanta invertir, entonces siempre es tener como holdear un poquito o entender un poquito el mercado y al final apostar a un mediano o largo plazo y no tanto tema del trading o tanto tema de estar haciendo apuestas a corto plazo para no tener estas pérdidas, ¿no? Pero bueno, vámonos a un segundo punto interesante. La verdad es que vamos a hablar un poquito de la actualización del tema de las criptomonedas. Las criptomonedas sabemos que ha sido un tema interesante. Solana pues, justamente tuvo un crecimiento, por ahí Ethereum también tuvo un crecimiento interesante. Bitcoin volvió a subir un poco. A pesar de estos altibajos, al final sabemos que en su momento las criptomonedas tenían un punto interesante de independencia justamente con el mercado regulado o el mercado justamente de las acciones o el mercado de las bolsas. Pues poco a poco a lo largo de la pandemia hemos visto cómo se ha ido compaginando todo esto, como lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? Aquí el punto interesante es que justamente uno de los bancos o de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos, como es JP Morgan, ha sido a través justamente de su CEO, pues ha sido uno de los principales críticos, ¿no? De cierta manera, este famoso crítico de decir que Bitcoin de manera particular y en general las criptomonedas pues son una basura. Incluso en su momento se atrevieron a decir cuánto realmente podía valer Bitcoin, le daba un precio bastante bajo, diciendo yo soy JP Morgan y yo sé cuánto debe de valer el Bitcoin, muy por encima de lo que el mercado pueda estar diciendo. Al final sabemos que el tema del mercado es oferta y demanda y con esa base pues es como vemos el comportamiento de la volatilidad de estas criptomonedas. Entonces, en su momento, pues prácticamente Jamie Dimon, que es justamente el CEO de justamente JP Morgan, pues ha estado criticando de manera constante a las criptomonedas y principalmente a Bitcoin, ¿no? Pero, y menciona justamente que cree en el tema del blockchain. Algo que hemos comentado de manera particular con el tema de blockchain es esta tecnología que te puede llegar a permitir poder rastrear las transacciones que se puedan emitir de toda índole y no solamente en el sistema financiero. Por ahí tenemos un tema, platicamos justamente cómo en materia de comercio exterior existen aduanas ya de otros países donde usan el blockchain para las transacciones de manera de que pueda rastrear la información por estos bloques que se van formando por cada transaccionalidad que uno hace, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues es algo interesante el tema y es la manera natural de cómo surgen justamente el tema de las blockchains, del tema de las criptomonedas. Aquí tenemos como varios puntos interesantes que hay alrededor de todo este tema de las criptomonedas. Por un lado tenemos a una Europa que está sufriendo por temas de gas, por temas de petróleo, por tema energético, por el tema de la guerra de Rusia-Ucrania y todas las llaves que se le han venido cerrando y esta complejidad. Entonces viene el invierno, ya lo hemos dicho, puede llegar a estar muy frío para ellos por toda la complejidad que tiene. Entonces Europa ya de cierta manera, justamente la Comisión Europea, ¿no? El Comité Europeo, pues ya emitió como como un comentario y una resolución de que iba a cerrar o suspender actividades de cierta manera a todas aquellas empresas de cierta forma que se dediquen a minar criptomonedas.
con el sentido de decir la minería de criptomonedas provoca un desgaste o un uso bastante fuerte del tema energético, y entonces no podemos darnos el lujo de que estas empresas sigan operando de cierta forma, ¿no? No obstante, no hace ningún comentario con otro tipo de empresas que sabemos que al final el uso energético es mucho más importante que el mismo el tema de la criptomoneda. Entonces, pareciera que es como un tema que todo el mundo está en contra de las criptomonedas por a lo mejor un tema de falta de regulación, y me queda claro, simplemente aquí en México uno de los puntos que se ha platicado mucho justamente es que luego las autoridades pues les causa un poco de extrañeza de que realmente no tienen la manera de poder todavía poder regular de manera eficiente el tema de las criptomonedas, y se habla mucho de justamente poder llegar a caer en tema de lavado de dinero a través de estos mecanismos. Eso me queda claro. Creo que el tema de regulación falta mucho, pero aquí lo que está sucediendo es que hay algo que ya está en el mercado, algo que pareciera que está funcionando, algo que hay mucha gente que le está gustando. A mí es uno de ellos, me encanta el tema de las criptomonedas, pero al final los países están yendo en contra de esa necesidad, y en lugar de meterse a un tema de regulación de cómo manejar este tipo de cosas, siguen rechazando ese tipo de actividades de cierta forma, ¿no? Como que no se han querido meter al papel de algo que el mercado está exigiendo y que el mercado está implementando, y los usuarios, como muchos de nosotros, pues estamos haciendo al uso de ellas, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues justamente está sucediendo. Pero aquí el punto interesante es que si bien Jamie justamente dijo de JP Morgan, ha estado en contra mucho de todo lo que está sucediendo alrededor de las criptomonedas, y específicamente con tema de Bitcoin, pues está yendo muy en contra y no le encanta, ¿no? Entonces, como no le encanta, pues ha hablado bastante mal al respecto, y creo que es una apuesta deshonesta de su parte, y simplemente diciendo yo le pongo precio a esto. Pero aquí una movida interesante, yo creo que él mismo dijo, me suena a un tema, y perdón que lo ponga de esa manera, pero justamente cuando justamente nuestro expresidente López Obrador decía que al final los militares tenían que regresar a sus cuarteles y abrazos, no balazos, y recientemente hemos visto cómo se extiende el mandato justamente de los militares y la Guardia Nacional hasta un periodo mayor al 2024. Si no me equivoco, al 2028 o 2026, no recuerdo bien el año, pero se extiende justamente la parte de la militarización. Pues él reconoce que en su momento pues se equivocó, ¿no? Entonces, de la misma manera como nuestro querido presidente se equivocó en esa situación, pues JP Morgan hace prácticamente lo mismo, porque resulta que hace una contratación interesante, contrata a Aaron Eowyn, que es justamente un exfuncionario de una empresa que se dedicaba a hacer transacciones o préstamos justamente a través de criptomonedas, que se llama Celsius. Celsius, él justamente estuvo durante 8 meses en esta empresa que se llama Celsius, que ya no existe, pero justamente él se dedicaba y estaba dentro de este puesto como el jefe de política y relaciones reguladoras justamente de esta entidad, de Celsius. Entonces, prácticamente que los 8 meses que estuvo justamente este personajazo, Aaron Eowyn, pues JP Morgan dice, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, y entonces voy a ir y no me pude encontrar el mercado. Sigo pensando que Bitcoin no funciona, pero creo en el blockchain. Entonces quiero crear mi propia entidad o mi propia entidad regulatoria en el tema de criptomonedas, porque al final, como los usuarios lo están pidiendo, que es lo que estamos diciendo, justamente los usuarios, las personas, el mercado lo solicita y están yendo en función de esto, pues obviamente ellos decían, siendo uno de los grandes bancos importantes, una de las grandes instituciones financieras importantes justamente en Estados Unidos y a lo largo de todo el mundo, que tienen demasiada participación justamente en diferentes proyectos en todo el mundo, ya lo decíamos en su momento, incluso justamente con empresas chinas y toda esta parte. Pero entonces dice, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, regreso. Y entonces hace esta contratación, y justamente lo que empieza a hacer a este ejecutivo es ir trabajando en la regulación para poder generar sus propias transacciones o sus propios modelos transaccionales a través de criptomonedas, lo cual me parece una apuesta interesante. Creo que fue un tema razonable o que razonó de manera particular justamente el tema de JP Morgan para poder ir en función a esto. Creo que es una buena apuesta. Enhorabuena, JP Morgan, por haber aceptado sus errores y poder ir caminando en función de esto. Y ahí se le tienen que añadir
todos los demás países, creo, todas las demás en materia de regulación, para que, pues, si tanto miedo le tienen al tema de lavado de dinero como se puede llegar a hacer, pues regúlalo. O sea, regula el mercado de algo que está sucediendo y que muy difícil va a desaparecer. Personalmente, justamente una vez platicando justamente con mi suegro, él me decía, sí, yo creía que Bitcoin iba a desaparecer. Él dice que sí, yo personalmente creo que no. Yo no creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a transformar en un momento dado cuando ya los países tomen acción y empiecen a regular de una manera mucho más puntual el tema de las criptomonedas. Personalmente, lo que me gusta de las criptomonedas es que están descentralizadas y que no hay una centralización, pero sí falta un tema de regulación para las empresas que justamente son intermediarias en las transacciones o las empresas que justamente crean sus propias criptomonedas, las transacciones, cómo se efectúan, etcétera, etcétera, porque todavía hay mucha ambigüedad en el tratamiento, desde el punto de vista incluso México, en el tema fiscal del tratamiento adecuado al momento de la venta de esos activos virtuales, como se le conoce, ¿no? Entonces, es un punto interesante. Enhorabuena por JP Morgan en el reconocimiento de su error y contratar a este exfuncionario de Celsius. Pero vámonos con un tercer y último tema que creo yo es bastante interesante. Híjole, que no sé cómo tomarlo, pero quisiera yo tocar este punto con ustedes. Resulta, obviamente, poner un poquito de contexto de lo que estamos viviendo es, al final sabemos que el combate a la corrupción, el combate al tema de blanqueo o el tema de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita o el tema del terrorismo, como es justamente esta famosa ley PureP. Obviamente México pues ha tenido este acercamiento de manera particular, ¿no? Con el tema de el Gafi, justamente pues este organismo, ¿no? Que justamente busca combatir, ¿no? El tema de las acciones irregulares de combate al terrorismo y de cierta manera pues ir en contra de todo el tema de lavado de dinero y blanqueo de capitales, así como el tema de apoyo al terrorismo, ¿no? De cierta forma. Entonces, este grupo de acción financiera, el Gafi, pues justamente lo que busca hacer pues, es ir delimitando y dentro de los acuerdos que han emitido dentro de sus recomendaciones es poder identificar al famoso beneficiario, beneficiario final, ¿no? Entonces, actualmente este beneficiario final se refiere a esa persona, el cual o grupo de personas que puedan estar vinculadas o puedan tomar las últimas decisiones dentro de una sociedad o una persona jurídica. Ellos obviamente llaman a persona natural como una persona física, como la conocemos nosotros en México, y una persona jurídica como una persona moral, como lo conocemos aquí en México, ¿no? Entonces, prácticamente esas son de las recomendaciones que de cierta forma hacen. Ahora bien, todo esto que estamos generando, obviamente, en México ha venido evolucionando el combate a este tipo de situaciones. Nace justamente esta ley de operaciones vulnerables, donde todavía actualmente está condicionado a que se le ubica como un beneficiario controlador, donde prácticamente, incluso ante operaciones ante notario, el notario tiene la obligación de preguntar o conocer quién es el beneficiario controlador de esas operaciones o de esas entidades o personas morales que se están formando de cierta forma, ¿no? Pero es muy ambiguo porque prácticamente queda en el cumplimiento de buena fe decir, pues no conozco, sí conozco a la persona o el beneficiario controlador o el beneficiario final, como se le conoce justamente por tema del Gafi, de quién pueda controlar de cierta manera este tipo de situaciones. Y es prácticamente esta situación de, bueno, quién puede tomar las decisiones de cierta manera en las asambleas, quién puede dirigir de manera directa o indirectamente justamente las operaciones o las estrategias de la empresa, o quién tiene un control o una titularidad importante en la participación accionaria. Por justamente en el tema del Gafi se habla un 15%, en el tema de la ley PIOPI se habla de un 50%, por ahí había una reforma justamente para bajarla al 25%. Tenemos el tema de la reforma fiscal por el Código Fiscal de la Federación, justamente por el tema también del beneficiario controlador, pero hay que diferenciar que son dos situaciones distintas entre lo que repercute de documentar y tener el tema del beneficiario controlador para efectos fiscales conforme al Código Fiscal de la Federación y el beneficiario controlador o el beneficiario final conforme lo marca en el tema de la ley de prevención para operaciones con recursos de procedencia ilícita o la famosa ley antilavado, ¿no? Pero justamente cuando nace todo esto, pues en el 2000, prácticamente en el 2019, lo que vienen a hacer, ¿no? Es voltear a ver y hacer un famoso acuerdo que se le llama cuarto
cuarto plan de acción que va justamente del 2019 al 2021. Este cuarto plan de acción justamente es un plan de acción de diferentes puntos, ¿no? Que ahorita comentaréis un poquito, son de 13 puntos, si no me equivoco, sí, 13 puntos de manera particular, donde están metidos justamente el IFAI, ¿no? El INAI, perdón, el Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos Personales, el famoso IFAI, la Secretaría de Función Pública y organismos justamente de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es ahora sí que el núcleo de estas organizaciones de sociedad civil. Entonces, justamente en estos acuerdos manejan diferentes puntos o acuerdos al cuales llegar. Dentro de esos acuerdos, prácticamente, y aquí me permito justamente agarrar mi guión para comentarles estos 3 acuerdos de manera particular. Entonces, en estos 3 acuerdos son algunos puntos interesantes donde mencionan los puntos a los que deben justamente llegar. Entonces, en estos puntos son justamente los siguientes. Son el punto 1, gasto abierto y responsable en programas sociales. Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable. Información transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación. Derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes. Transparencia para fomentar la inclusión laboral. Plataforma única. Controles democráticos. Fortalecer los servicios públicos de cuidados, transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos. Este tema de los fideicomisos, como sabemos, es una figura jurídica, es decir, es un contrato donde al final personas morales o personas físicas celebran un contrato para realizar diferentes tipos de operaciones, y los fideicomisos, donde sabemos que están formados por un fideicomitente, un fideicomisario y un fiduciario, que generalmente aquí en México es una institución financiera, a diferencia de otros países como en los famosos trusts que se le conocen en Estados Unidos, puede ser alguna otra figura que no es solamente una entidad financiera como lo es en México, ¿no? Entonces, estas figuras o estas figuras jurídicas, que son estos contratos, como lo conoce justamente la ley de sociedades mercantiles y el tema de los fideicomisos, bueno, pues justamente es lo que hace. A veces, una de las cosas es que genera una protección, ¿no?, hacia los terceros, y algo que se ha venido cambiando, y justamente es uno de los puntos que hacen la reforma fiscal del beneficiario controlador en el tema de los fideicomisos, es que se tiene que tener la información de ese beneficiario controlador último que puede tomar las decisiones dentro de estos organismos, ¿no? Entonces, la misma manera, desde el punto de vista del GAFI y obviamente sus acuerdos que están implementando, bueno, también se debe de reconocer quién es el beneficiario controlador o el beneficiario final, justamente como se le conoce, pues dentro de este tipo de instituciones. Pero el 11º punto es algo bastante interesante, hacia la divulgación de beneficiarios finales. Y aquí me quiero detener porque es justamente lo que quiero platicar justamente con ustedes. Pues este tema de la divulgación de beneficiarios finales prácticamente lo que hace es le habilita y justamente generan un oficio de recomendación hacia justamente el INAI, donde le piden que diga cuáles son los requisitos o qué datos pueden ser publicitados. Es decir, la autoridad y el país dice, si no puedo contra el enemigo, ¿no? Es decir, si no puedo contra las cosas, vamos a publicar sus datos, ¿no? Entonces, algo que hemos estado viendo de manera constante justamente por parte de la autoridad es que ha venido rechazando de cierta manera. Siempre hemos visto que al final el tema de la delincuencia organizada los trata como personas que tienen derechos humanos, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero al final a todos los demás, a los empresarios, a todas estas personas que invierten dinero, porque obviamente recordemos desde el punto de vista particular, que no solamente son los empresarios, las empresas multinacionales que tienen mecanismos estructurados fiscales agresivos para tema de evasión, o no evasión, pero elusión fiscal, y que es algo que a la autoridad no le gusta, sino que hay otros empresarios de pequeñas, medianas y empresas que están en ese intermedio, que son gran parte de las empresas justamente en nuestro país, pues que al final también pueden ser repercutidas en este tipo de decisiones, porque prácticamente entonces a partir el 25 de octubre publica justamente este acuerdo de qué información tiene que ser o puede ser pública, ¿no?, para poder ser consultada de quién puede ser el beneficiario final de las personas morales o justamente de las sociedades o de los fideicomisos que de cierta manera se estén elaborando, ¿no? Entonces, esto para mí me parece de cierta manera grave, porque al final la autoridad pues prácticamente trata
o que desde mi punto de vista considera a todos los empresarios como delincuentes y entonces voy a publicar de cierta manera la información, lo cual me parece algo bastante grave, porque incluso sabiendo cómo la inseguridad está creciendo en nuestro país de manera constante, aunque tengan otros datos y no lo quieran aceptar, la realidad es que la inseguridad y la delincuencia está creciendo de manera brutal en nuestro país. Entonces, el hecho que publiques este tipo de información, pues prácticamente me parece bastante grave, porque entonces la gente va a poder tener acceso a la información y muy fácilmente poder identificar, no solamente, y cuando debe ser un tema exclusivamente de las autoridades fiscales, para justamente combatir el blanqueo, combatir justamente el financiamiento del terrorismo, combatir justamente el lavado de dinero. Pero entonces ese tipo de cosas me parece algo absurdo e innecesario por parte de nuestro país para que se publique la información. Para eso la autoridad tiene que hacer su chamba, pero como últimamente la autoridad no le gusta hacer su chamba y se va por la vía fácil, e incluso el tema de los órganos jurisdiccionales al momento de evaluar una situación que está de manera particular, se van por la vía de la forma y no por el fondo de las situaciones para realmente hacer justicia como debe de ser, ¿no? Pero aquí justamente dice, a ver, ¿qué tipo de información es la que justamente va a salir a la luz? Y te dice, el objetivo es de las personas morales sobre la que se tiene la relación de propiedad o control, tipo de persona moral, razón social, nombre comercial, RFC, folio del acta constitutiva, folio del registro público de comercio, domicilio, objeto social, capital social, aportaciones, nombre completo de los apoderados legales. Y de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral, nombre completo, sexo, RFC, identificar en caso de que persona sea extranjera, el famoso DNI y ese tipo de situaciones, nacionalidad, país de nacimiento, fecha de nacimiento, porcentaje de participación, descripción del control y o propiedad que tiene la parte interesada en la entidad explícita, fecha de inicio de la propiedad o control de acuerdo con la fecha de protocolización del acta o ante notario, fecha de inicio de la propiedad o control de acuerdo, fecha en la que hubo una modificación en la propiedad o control, fecha de terminación de la propiedad de control y fecha de liquidación de la propiedad de control. O sea, es una información bastante amplia para ver en qué momento tomas control, desde cuándo y cuándo lo dejas o cuándo se modifica esa estructura, ¿no? Entonces, todo este tipo de información, al final sabemos que el INAI para el tema de la protección de datos personales, o que puede ser un tema de un organismo de transparencia para que pueda ser sometido y pueda ser puesto justamente a información pública, para mí personalmente se me hace algo totalmente grave y algo que va a exhibir, y vuelvo al punto, a los empresarios, pero no solamente a los altos empresarios, no solamente las grandes empresas son las que están ahí, sino todos los demás que están invirtiendo, todos los demás que quieren poner negocios. Oye, me estás tratando como terrorista, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué es lo que estás buscando como autoridad? Ve y combátelo, ve y ataca. Qué fácil que es para ti como autoridad tener toda la información así, y aparte que sea pública. Estás hablando de un riesgo, estás hablando de un tema de seguridad para todos los contribuyentes, un tema de seguridad hacia las personas. Eso a mí se me hace ridículo, algo completamente ridículo, pero bueno, está como justamente publicado, entonces es algo bastante delicado desde mi punto de vista, pero bueno, es justamente algo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Acciones, tecnología, bolsas, decisiones brutales en nuestro país, y los que se están repitiendo de haberle dicho no a las criptomonedas, ¿cómo no? Entonces, muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Spotify. Estamos obviamente en nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, denle la campanita, esa campanita roja, denle la campanita para que le lleguen notificaciones. Comente, comparta y le agradecemos mucho. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.